Bueno, hace unas semanas estuve en Miami y estuve conversando con un amigo cubano-americano, Raúl Rodríguez. Raúl fue miembro de la CIA hace muchísimos años y él fue el que dio la orden de matar al Che Guevara. Estados Unidos no lo quería, no lo querían matar, ellos querían traerlo para acá para interrogarlo y todas esas cosas, pero los generales y los militares bolivianos, porque el Che fue encontrado en Bolivia, lo querían matar. Entonces, bueno, él fue el que dio la orden de que lo mataran. Y bueno, los cuentos de él son increíbles. Él también conocía a mis padres y me contó algo que yo no sabía, que yo digo, con razón yo soy como soy. Mis padres eran en Cuba, y luego al llegar a Venezuela, de un grupo antirrevolucionario que estuvieron luchando primero en Cuba para que no llegara Fidel Castro, para que no tumbaran al gobierno cubano. Para no dejar entrar a los comunistas. Yo no sabía que ellos tenían armas, que mi papá era el contador de todo ese grupo antirrevolucionario y que lo siguió siendo una vez que llegamos a Caracas. Yo lo que sí me acuerdo, cuando yo tenía como 7 años, que en mi casa hacían reuniones y habían reuniones, las mujeres estaban cosiendo ropa y los hombres estaban ¿cómo se llama? En las mesas con planos y tal. Y luego me vengo yo a enterar que estaban preparando una ida a Cuba para tumbar a Fidel Castro. Las mujeres cosiendo la ropa que se iban a poner sus maridos que iban a ir y los hombres viendo las estrategias que iban a hacer. Eso nunca se dio porque creo que fue porque no llegó el dinero. Y bueno, y esta es la historia de mis padres, que Raúl nos va a contar, mucho va a contar también de la historia de Che Guevara. Y yo me siento muy orgullosa, todavía más aún, de mis padres, y con razón pues yo sé ya por qué soy así. Porque no puedo estar tranquila, porque no me puedo callar, porque tengo que ser la revolucionaria, pero de los buenos, no de los malos, porque lo llevo en la sangre. Así que bueno, disfruten esta entrevista tan interesante con Raúl Rodríguez. Véanlo, no les quiero contar más nada. Disfruten. Un abrazo. Bendiciones. Félix Rodríguez. Félix fue, él era parte de la CIA, de la CIA, cubano-americano, y me acaba de contar una historia que yo no sabía, de la MRR, que significa Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Resulta que mis padres eran parte de ese movimiento en Cuba y en Venezuela. Cuéntame lo que me acabaste de decir en tu oficina, que hicieron mis padres. Mira, Manuel Artime era el líder del MRR, era oficial rebelde, teniente pero católico, y cuando vio que aquello era comunismo, fundó el primer movimiento antirrevolucionario contra Fidel Castro, se llamaba Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR. Eso fue el movimiento más grande de Cuba, tenía ramificaciones en toda la isla, en todas las provincias. El movimiento en La Habana contaba entre la gente que lo apoyó a tu padre y a tu mamá. Y ellos ayudaron mucho, movieron armas y arriesgaron mucho la vida durante aquella época en la revolución en contra de Fidel Castro. Cuando salieron para México, cuando salieron para Venezuela, allá estaba el MRR, y entonces formaron parte del núcleo del MRR en Venezuela cuando tú eras chiquitica, y tu papá era el tesorero del MRR en Venezuela, y tu mamá también trabajaba con gente de juventudes y demás, todo ese tiempo en Venezuela. Y siempre todos ellos que trabajaron con ellos desde la época de Cuba lo consideraban de mucho valor y que habían hecho una labor extraordinaria a favor de la libertad de Cuba. Tú sabes que yo sí me acuerdo, cuando vivíamos en San Bernardino, en el penthouse, que hacían reuniones en mi casa. Creo que era porque estaban planeando ir a Cuba a tumbar a Fidel. Y no sé, yo me acuerdo de planos que había en la mesa,
y creo que no sé qué pasó, que no sé si fue que no llegó el dinero. Yo veía a las señoras que cosían la ropa de sus maridos, que eran los que iban a regresar a Cuba. Yo me acuerdo de eso. ¿Tú sabías algo de eso? Bueno, ellos trabajaron mucho con el movimiento, que estaban haciendo varias labores a favor de Cuba, o sea, en contra de Fidel Castro. Y obviamente tu familia fue parte integral de aquel grupo, como te digo, el principal, que era el de finanzas, que manejaba todas las finanzas para el movimiento en Venezuela, era tu padre. Y ahí se hacían reuniones, inclusive un compañero nuestro que después trabajó en Juventudes y demás, esperó un año con tu papá y con tu mamá ahí en Venezuela cuando tú eras chiquitica, dice que se acordaban de ti siendo una niña chiquitica, cuando él fue a esperar el año con ellos allá. Me hace sentir muy orgullosa. Tienes que sentirte muy orgullosa de tu padre. De raza de viene al galgo. Y otra cosa que quiero decir antes de terminar. Cuéntales la historia del Che Guevara. Tú me regalaste la última foto que hicieron al Che cuando lo agarraron en Bolivia. Entonces, cuéntale cómo fue eso cuando él era miembro de la CIA. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, no, cuando aquello nos escogieron a cubanos que no éramos ciudadanos americanos para ir a Bolivia, porque había una disposición del embajador Henderson, americano en Bolivia, de que no podían participar ningún americano en zona de peligro. Y como no éramos ciudadanos, pues nosotros no estábamos restringidos por esa disposición del embajador. Y entonces nos enviaron varios cubanos, algunos trabajaron en la capital, y yo fui a trabajar con el 8º división, donde estaba el Che Guevara operando, a ayudarlos en la parte de lo que era inteligencia. Lo estuvimos siguiendo, tuvimos varias operaciones. Por fin hubo uno que cayó preso, que yo le salvé la vida, que nos dijo cómo el Che se manejaba. O sea, cada vez que él se movía de un punto A a punto B, dividía su grupo en 3 segmentos. Uno que era vanguardia, que iba 1 kilómetro adelante con 5 o 6 guerrilleros, era en el medio. Cuando aquello, él tenía esa información de cómo se movía el Che, la gente que tenía la vanguardia, y a finales de septiembre hubo un encuentro de unidad militar regular, no el batallón entrenado, sino una unidad regular, donde el subteniente Eduardo Galindo Grancham logra eliminar a 3 miembros de la vanguardia del Che. Y cuando buscamos los nombres, que yo fui a recoger los cadáveres ahí en Pucará, uno de ellos era el Coco Peredo, aquí de la parte boliviana, Mario Gutiérrez Arday, un médico boliviano, y Miguel, que resultó ser el capitán Manuel Hernández Osorio del Ejército de Cuba. Eso era la vanguardia del Che. Con esta información, pues yo logré que el coronel Centeno Anaya, jefe de la división, cortara las 2 semanas que le quedaban para la graduación del batallón especializado y lo moviera al área de operaciones. Fue una cosa que realmente fue un gran golpe de suerte, porque el batallón empieza a operar el 1 de octubre del año 67. El día 7 de octubre llega una inteligencia de 7 de octubre de 1967. 67. Ahí llega una información de que hay un grupo de guerrilleros atrás de esa área. Entonces los rodea el ejército el día 8, que era un domingo, cuando capturan al Che, que es cuando él dice: no me tiene, yo soy el Che y le valgo más vivo que muerto. Entonces ahí lo llevan a la población de La Higuera, que es un pueblecito chiquitico de 16 o 18 casas, no tenía ni siquiera electricidad. Y entonces esa noche pues yo me reúno con el jefe de la división, brindamos por la captura de él, y al otro día volamos junto a un helicóptero comandado por el mayor Jaime Niño Guzmán al área del Liguero donde estaba el Che. Entramos en la habitación primero, el coronel Centeno empezó a tratar de hacerle preguntas, él estaba amarrado de pies y manos, tirado a la izquierda abajo de una ventana, y enfrente de él, en la parte de atrás, había el cadáver de dos cubanos. Uno de ellos era el capitán Orlo Pantoja, el que estaba acá con los entrenamientos extranjeros en Cuba, y otro capitán más que había muerto en combate. Y él no le quiso contestar nada al coronel. Después de eso, pues yo le pedí que me dieran toda su documentación. Porque ustedes, o sea, Estados Unidos pidió que trajeran al Che Guevara vivo, ¿verdad? Si la instrucción mía específica era que si por casualidad caía preso, tratar de salvar la vida a toda costa, y que ellos tenían aviones y helicópteros y llevarlo a Panamá para interrogarlo. Obviamente era porque ellos sabían que él sí había tenido un problema grande con Fidel Castro. Fidel Castro prácticamente lo había mandado a la muerte, porque él sí era pro-chino y Cuba dependía de la Unión Soviética. Entonces ellos no tenían ningún interés que él triunfara en ninguna parte, porque era una revolución que se iba hacia Mao, y los chinos y los soviéticos no se llevan, y menos en aquella época. Entonces esa es precisamente por lo que él llega al desastre que cuando cayó preso allá en Bolivia. Después, pero él fue a Bolivia porque Fidel lo mandó a Bolivia.
Él se Ya fue, preparando para que lo matasen. no, él fue primero a África, en el Congo belga, donde él fracasa, un fracaso total. Ahí todo el armamento se lo manda a la China comunista y cuando fracasa en los años 64-65, él se va a esconder a Praga, en la República Checa. Él no quiere regresar a Cuba. Y Por entonces, problemas con Fidel. un problema con Fidel y ideológico, porque él era pro-chino. Y entonces le mandan al comandante Ramiro Valdés y otro para que lo convenza a regresar y le prometen que le va a dar otra oportunidad en América del Sur. Resultó ser Bolivia. Fue posiblemente la peor opción. A él le dijeron, por ejemplo, llegaba y reunía a los campesinos, les decía que le iba a dar las tierras que Barrientos le quitaba, y él no sabía que ya había habido una reforma agraria en Bolivia, a los campesinos lo que les sobraba era tierra, y es por eso que yo te digo que fue el peor guerrillero del mundo, y es la única guerrilla que yo conozco en el mundo, que opera casi un año y no logra reclutar un solo campesino en el área de operación, ninguno. Él estaba ahí con los cubanos que lo acompañaron, que total fueron 17, incluyendo 2 peruanos, y una de Alemania del Este que era para vigilarlo a él, y los otros eran los bolivianos que le habían mandado los hermanos Peredos del Partido Comunista. Que después, cuando se reúnen con Mario Monge el 31 de diciembre de 66, ya Monge había hablado con Fidel Castro y le retira todo el apoyo del Partido Comunista. Inclusive le dice a los guerrilleros que estaban con él del Partido Comunista que si se quedan con el Che están expulsados del Partido Comunista de Bolivia. O sea, lo dejaron definitivamente solo para terminar. Entonces lo atraparon, ¿cómo lo atraparon? ¿Cómo lo encontraron? Bueno, en ese momento cuando vinieron unos campesinos que dieron la información que había voces en la quebrada del Yulo, y ellos llegan ahí, lo rodean por la noche y por la mañana empieza el tiroteo, él estaba ahí, él le dan el balazo en una pierna, pero la pistola estaba llena de balas, él nunca tiró un solo tiro. Que fue una Que dice que es muy cobarde, era muy cobarde, ¿verdad? Bueno, no sé si sería cobarde o no, pero definitivamente en ese momento él no se batió hasta el final, como le decía a todos los guerrilleros. Él le decía a todos los cubanos que la última bala de la pistola era para pegarse un tiro, que ninguno podía caer preso vivo. Y obviamente en la operación de Bolivia todos los cubanos murieron menos 3. Y eso lograron escaparse, llegaron a Chile y después regresaron a Cuba. Y resulta ser que el único que cae preso vivo es el Che. Ah, entonces Estados Unidos te dice que te lo traigas vivo para entrevistarlo, pero los bolivianos dijeron que no, que ellos lo querían matar. ¿Okay? Pero cuando llegó ese momento tomaron la decisión de que no. De que no. Y entonces tú dijiste, no, ellos te dijeron que, te dijeron que Fidel iba a dudar que lo habían matado. Eso vino después. Él, bueno, obviamente después de aquello él cae preso, yo entrevisto con él, hablo con él, logro conversar con él a través de diferentes tiempos, a través de 2 o 3 horas, y entonces al final... y él tenía miedo, perdón, él tenía mucho miedo, estaba como Mira, temeroso. no te voy a decir, yo no lo sentí con miedo, lo que se veía que estaba destruido moralmente. Y una persona cuando yo llegué realmente me dio pena, yo tenía la imagen de aquel hombre en Moscú y en la Unión Soviética, aquella imagen con aquellos abrigos con los dignatarios soviéticos y chinos, y verlo como lo veía ahora daba pena, porque sí, un pordiosero que estaba pidiendo limosna, la ropa raída, sucia, se veía una persona que estaba totalmente moralmente destruida. Y realmente como ser humano me dio pena. Entonces después ya llega la información, las órdenes específicas del gobierno de Bolivia de eliminarlo. Estábamos esperando que era la decisión del presidente boliviano. Nos llaman por teléfono y las órdenes eran 500-600. Era un código sencillo que habíamos hecho. 500 era el Che Guevara, 600 muertos, 700 mantenerlo vivo. Entonces fue 500-600. Yo hablo con el coronel Centeno Anaya antes de que él se regresara a Valle Grande y le explico, le digo, mire, llegaron órdenes de su gobierno a eliminar al prisionero. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa. Mi nombre es Félix Ramos. Pero le digo, mira Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho por son órdenes del señor presidente, señor comandante de la Fuerza Armada. Miró su reloj y me dijo, el helicóptero cuando yo me vaya va a venir varias veces trayendo comida y municiones, llevándose a nuestros heridos y nuestros muertos, pero después de las 2 de la tarde va a regresar para recoger el cadáver de Che Guevara. Lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu padre. Pero yo quiero tu palabra de caballero que tú me traigas el cadáver del Che. Entonces le dije a mi coronel, trata de hacerle cambiar de idea porque es muy importante para nosotros, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Nos abrazamos y se fue. Efectivamente, el helicóptero vino varias veces porque nos tiramos la fotografía con él. ¿Qué fue la última foto que existe? La última foto y del tú me diste COVID. una copia de la foto del COVID. Y tú le dijiste, mira el pajarito, ¿no? Y ahí cuando me pongo la mano le digo, comandante, mira el pajarito, se murió de la risa. Yo pensé que en la foto se estaba riendo. Y después, claro, obviamente, cuando yo iba a tirar la foto, cambió la expresión de la cara, la que tú viste ahí, que está en la fotografía. Entonces, de ahí entonces, empecé a esperar a ver qué pasaba, como a las 2:30,
viene una muchacha del pueblo con un radiecito portátil y me dice, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Dice, mire, nosotros acabamos de ver lo que usted se fotografió con él allá afuera y la radio está dando la noticia que ya murió de heridas en combate. O sea que ya yo sabía que no había más nada que hacer. Entonces entro en la habitación, me le paro enfrente, me quedo mirando y digo, comandante, lo siento, yo he tratado, son órdenes superiores. Ese hombre se puso blanco como un papel. Pero me dijo, ahora sí, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces sacó la pipa que tenía aquí con la mano, me dijo, quiero entregarle esta pipa a un soldadito que me trató a mí con dignidad. Y en ese momento el sargento Terán, que era el que estaba eliminando a los que caían presos vivos, y él lo sabía, entró en la habitación. Yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Entonces el Che se retiró la pipa hacia el triple y dijo, a ti no te la doy. Entonces tuve que decirle 2 veces fuertemente que saliera, salió a la habitación. Entonces le dije, comandante, me la da a mí. Se me quedó mirando y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Me dio la pipa, me la guardé aquí. Digo, si quiero llegar un mensaje para su familia. Entonces yo diría que en una forma sarcástica me dijo, bueno, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Como diciendo, vaya, me abandonaste, pero esto va a triunfar. Y después ya cambió la expresión de la cara y me dijo, si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras, vino, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y se paró la atención pensando que era yo que le iba a tirar. Ahí salí de la habitación, estaba el sargento Terán afuera, y el sargento hay orden de su gobierno de eliminar al prisionero. No le tire de aquí para arriba, tire para abajo, que se supone que muera de heridas en combate. Sí, mi capitán, sí, mi capitán. Eran exactamente las 1 de la tarde, hora de Bolivia, y me fue el puesto avanzado donde yo estaba fotografiando el diario, y a las 1:15 escuché una ráfaga que fue la que le puso fin a su vida. Tengo entendido que el sargento Terán le pidió prestado una carabina M2 que de ráfaga automática al subteniente Pérez, y entonces con eso entró a la habitación y lo ejecutó. Yo quiero, el mundo está, pues ha creado una imagen del Che que no es en realidad quién era el Che. Era un hombre malo, asesino. No era doctor, él estaba estudiando, nunca se graduó. Él nunca tuvo la motocicleta esa tan grande que sacaron en la película que hicieron. Así que recorriendo. Que recorriendo, no era una moto, era una bicimoto, ¿verdad? Que la foto también yo creo que tú me la mandaste o alguien me la mandó. O sea, todo eso, la película que hicieron en Hollywood es mentira. Eso no era. ¿Tú conociste en Hollywood al que hizo el papel de...? Ay, comunista, pero bueno. ¿Cómo se llama él? El de Puerto Rico. Bueno, sí. Sí, entonces, a mí me habían dicho que Fidel había pedido que le mandaran un dedo para él estar seguro por las huellas digitales de que ese era el que lo habían matado. No, eso no fue así. Mira, cuando después que ya está el cadáver lo tienen en Valle Grande, hay una reunión por la noche de un general, le está diciendo a un coronel que si Fidel negase que este es el Che Guevara, ellos necesitaban una prueba fehaciente, que le cortaran la cabeza y lo pusieran en formol. Entonces yo le dije, mi general, usted no puede hacer eso. Y si, ¿por qué no? Digo, supóngase que Fidel Castro negase que este es el Che Guevara, usted es un jefe de Estado, usted no puede presentar la cabeza de un ser humano como prueba. Y bueno, ¿y usted qué sugiere? Digo, mi general, si usted quiere una prueba tan fehaciente como esa, córtele un dedo y nosotros tenemos la huella digital de la Policía Federal Argentina y se pueden chequear. Entonces dio la orden que se le cortaran las 2 manos. Entonces le cortaron las 2 manos y de ahí después, posteriormente, el ministro del Interior, era Arguedas, agarró y él personalmente, porque estaban en desafecto con su propio gobierno, se fue a Cuba y entonces... Las manos se las dejó, muéstrala ahí las manos de Che Guevara, se las dejó a Fidel, las manos. Las manos entonces el ministro del Interior Arguedas se la llevó a Fidel Castro y Fidel Castro la puso estaban en Formol, atrás de un monumento de Cuba y lo mantuvo ahí y se lo enseñaba solamente a dignatarios que visitaban el país, nada más. Pero está en Cuba. Están en Cuba. Y después me dijeron que estaban muy deterioradas, así que no sé qué habrán hecho con las manos. Okay. A lo mejor donde él murió lo enterraron. Ok, ahora 2 cositas más antes de terminar. Tú me contaste una historia hace unos años y ahora nos acabas de contar otra. El Che Guevara era el encargado de la cabaña era donde metían a los presos que estuvieron luchando en Bahía del Cochino, ¿correcto? No, en todos lados. La cabaña estaban los presos de Bahía Cochina, estuvieron los presos toda la República de Cuba completa, Okay. donde la gente que metían presos conspiraban contra ellos supuestamente. Entre ellos yo. Entre ellos tú. Entonces el Che Guevara le encantaba ver sangre, le intentaba matar,
le encantaba ver sufrir a la gente. Entonces cuéntanos las dos historias de las dos señoras. Sí, la primera que yo te conté hace muchos años fue hace como 45 años aproximadamente. Yo estaba en una funeraria que había muerto un brigadista. Entonces en aquel momento dice ella... ¿Qué año fue eso? Esta señora fue hace como 40 y pico de años. Entonces yo estaba en una funeraria que había muerto obviamente un brigadista, y ella estaba en otra persona que había muerto. Se enteró que yo había participado en lo del Che y vino a hablar conmigo para preguntarme si yo había sido el que había agarrado el Che. Entonces me cuenta su historia. Dice que su hijo tenía 17 o 18 años, lo iban a fusilar un viernes, y era un lunes que ella quería hablar con el Che. Porque él había pintado cosas en las paredes y querían hacer un escarmiento con él. Claro, entonces era un día lunes. Ajá. Entonces el Che la recibió, dice que tenía las patas puestas arriba del buró, y le dijo: señora, ¿qué puedo hacer por usted? Le dijo: mire, comandante, mi hijo muy joven, no sabía lo que estaba haciendo, yo le garantizo que eso no lo va a hacer más. Por favor, sálvele la vida. Y el Che le preguntó: ¿cuándo lo van a ejecutar? Dice: este viernes, comandante. Entonces mandó a llamar a un asistente. Ella pensó que le había salvado la vida, y lo que le dijo al asistente fue: busca al hijo de la señora ahora y fusílalo para que no tenga que esperar hasta el viernes. Para que la señora pueda dormir. Para que ella esté tranquila, no tenga que esperar hasta el viernes. Y dice que ella se desmayó. La otra historia, esa la aprendí hace menos de un año aproximadamente, un año y pico. Vino la hija del teniente Castaño, que era de la policía de Cuba, del BRAC. Estaba condenado, estaba en prisión, y eventualmente lo ejecutaron. Y la hija lo visitaba a la cabaña, como todos los demás que habían presos políticos ahí, se reunían los sábados y los domingos, había una cola enorme, empezaban tempranito en la mañana para entrar a las 12 del día a ver a sus familiares. Dice que ese día ya habían ido como a las 5 de la mañana, estaba casi adelante de donde estaba la entrada, con una señora delante de ella, y como a las 11 llegó el Che, y la señora adelante empezó a gritarle al Che para que viniera. Todo el mundo que la se calmara, para ella seguir gritando. El Che la notó y vino a donde estaba ella con el Che, se paró. Digo: señora, ¿qué le pasa? Entonces le digo: mire, comandante, mi hijo tiene 15 años, lo tienen preso hace 2 semanas, realmente no ha hecho nada, y llevo 2 semanas sin dormir. Ah, esa es la que lleva 2 semanas sin dormir. Llevo 2 semanas sin dormir, por favor, suéltelo. Y entonces le digo: ¿cómo se llama su hijo? Ella le dio el nombre, y entonces mandó a buscar al asistente y le dijo: tráigame al hijo de la señora. Y ya poquito rato trajeron al muchacho de 15 años, le dio un galletazo en la cabeza que lo tiró en el piso, le dijo: hijo de puta, y tu madre lleva 2 semanas sin dormir por culpa tuya. Sacó la pistola y le dio un tiro en la cabeza. Y dice que ahí empezaron toda la gente de la fila a gritarle: asesino, asesino, y ahí mismo dijo, se apagaron las visitas y todo el mundo para su casa. Ese sábado no dejaron visitar a nadie. Ese era el verdadero Che Guevara. ¿Cómo no se va a poner uno histérico cuando tú lees tantas cosas que hablan de él como si fuese una buena persona? Cuando tú ves que sacaron hasta un vino de Che Guevara, que lo venden en Whole Foods. Yo no he vuelto a ir a Whole Foods a comprar más nada, únicamente porque sacaron ese vino. Entonces, gracias de verdad por Félix, por estar aquí, por esta historia, de verdad que para mí ha sido... Tengo interés en que ella, aunque sea de una Sí, vuelta, ahorita vamos a hacer eso. Claro, es que vamos a hacer una vuelta. Dime que este museo, antes de hablarnos del museo, te iba a preguntar, cuando tú estuviste en Bahía del Cochino, ok, ustedes todos fueron porque los Estados Unidos, en ese momento era Kennedy presidente, dijeron que iban a ayudarnos, ¿verdad? Nosotros fuimos, originalmente fue Eisenhower el que organizó todo lo que resultó ser después Bahía del Cochino. Obviamente ya después que estábamos en entrenamiento y demás, cuando son las elecciones de noviembre, es cuando viene el cambio, el presidente Kennedy sale electo presidente, y ahí se para ya lo que era la participación del Partido Republicano, que eran los que habían iniciado todo. Eisenhower era el que había iniciado nuestra operación, que no era un desembarco militar, era una guerra de guerrilla en el Escambray, apoyado por nosotros, entrando ahí y declarando un gobierno provisional en armas. Pero Kennedy cambió eso por completo, y de ahí fue para que iba a utilizarse la ciudad de Trinidad, que era una buena opción, y después a última hora los asesores le dijeron que si se tomaba Trinidad iba a haber mucha prensa internacional y era muy difícil negar la participación americana, lo cual es ridículo. Nadie podía, imposible pensar que un grupo exilado pudieran tener aviones, tanques. Esa es la foto, este es Félix. Esta es la última foto que tomaron del Che. Mira, abajo, el que está acá abajo es el cable que yo mandé para el CIA cuando murió el Che. Ahí daba los datos a la hora que murió y todo completo.
y ellos lo tenían en un cuadro, el grande, bueno, en grande puesto en la división de Western Hemisphere, en el quinto piso del CIA, y entonces conseguí que me dieran uno después que ellos esterilizaron diferentes códigos de la comunicación. Desgraciado. Y aquí está Félix. Uy, mira esto de José Martí con la lágrima. Qué bello eso, nunca lo había visto. Y ahora... Ahí está Félix. Y aquí, mira, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Y aquí está la esquina de Hermanos al Rescate. Mira, este fue una balsa que encontraron flotando frente a Miramar sin nadie adentro. Obviamente el que iba adentro se ahogó. Y se la donaron al alcalde y él me la dio para este museo. Ese letrero que hice en la esquina de Hermanos al Rescate se la regaló a José Basulto, el líder de Hermanos al Rescate, Giuliani, que fue cuando era gobernador de Nueva York, que en el momento que tumbaron las dos avionetas, él dedicó una esquina a pegar las Naciones Unidas. Y entonces ese remo que tú ves aquí es un remo original, el metálico. Es un remo original. El remo, a ver. Este remo es original de una balsa de emergencia soviética que se robaron en Cuba para venir para acá. Y el de la izquierda es uno típico hecho por los cubanos, pero que pesa como loco. Para poder huir de Cuba. Toma la foto acá, de aquella, ahí abajo, que es un camión Chevrolet que le pusieron una turbina y llegó hasta acá cargado de gente con un motor que le... ¡Esto es un carro! Ese es un camión. Un camión y lo convirtieron, que es este también aquí al lado. Esto es un Chevrolet, ¿qué Lo tal? inventaron y ahora aquí. Le pusieron un chasis. Mira, otro Le camión sacaron un aquí. chasis del motor para atrás, le pusieron una propela y con eso salí. Lo encontraron por aquí cerca de aquí. Y desgraciadamente lo hundieron aquí. ¿Lo hundieron aquí? Hundió el guardacosta, que la Chevrolet hubiera pagado cualquier cosa por tener eso de recuerdo. Claro, imagínate. Bueno, yo voy a venir, mira, yo voy a venir en otro... ahora hablamos, deja que termine yo de filmar esto aquí. A ver, yo con más tranquilidad. ¿Y esta pistola? Mira, esta pistola perteneció a Raúl Castro. Esa que está filmando ahora. Esa Raúl Castro se la dio un guardaespaldas que se llamaba Tico Herrera cuando bajó de la Sierra Maestra. El tipo no era comunista y empezó a conspirar desde la base naval de Guantánamo, ahí mismo en Oriente. Eventualmente la pistola se la dio el jefe de inteligencia a la base para que lo cuidara, porque como era muy metálica, con ese color, le dieron una negra para operar. Y después entonces ahí lo fusilaron. Mira, pon acá este es el más importante. ¡Ay, mira esto! El fusil ese, ok. Ese es un FAL original que compró Batista en el año 57-58 y le llegó a Fidel Castro en el año 60 en el barco La Cubre, que fue el que explotó en la bahía de La Habana. De eso se salvaron un lote de alrededor de 600 de estos FALes y eso lo utilizó, ahí tenía el escudo cubano. Ese FAL, incluyendo este FAL, se utilizó en contra de Bahía Cochino en el año 61 por una unidad de milicianos. ¿De quién era esto? Tú dices de Batista. Batista lo había comprado, pero le llegó a Fidel en el 60. Ok. Y entonces ese fusil combatió contra los brigadistas en Bahía Cochino en el 61. Wow. Y después le borraron, donde está el redondel que estaba el escudo cubano, se lo borraron y entonces se mandaron a Venezuela con el capitán Ochoa, que después llegó a general y lo fusilaron. Y ahí está la secuencia. Primero se fabricó en Bélica, después fue a Cuba. De Cuba entonces fue a Venezuela porque lo mandó la guerrilla. Ahí cuando lo cogieron, Carlos Andrés Pérez se lo mandó a Panamá, a Torrijos. Torrijos se lo hizo llegar a la Nicaragua para hacer la guerra contra Somoza. Y cuando ellos triunfaron, se lo mandaron a la guerrilla salvadoreña. Ahí lo capturaron. Y cuando yo estaba volando de voluntario con la Fuerza Aérea Salvadoreña del 85 al 88, el capitán que lo tenía me lo regaló sabiendo la historia que tenía. ¡Qué maravilla! ¿Y esta foto de arriba, cuál es la historia de esta foto? ¿Ese es Manuel Kennedy? Artime, el líder de la brigada, con Kennedy y Oliva, que después llegó a general de la Guardia Nacional de aquí en Washington. ¿Este del medio quién es? Manuel Artime Huesa, el líder máximo de la MRR. Del MRR y de la brigada Y también. de la brigada. ¿Y el de al lado? Erneido Oliva, que era el segundo comandante militar de la brigada, y después entró en el ejército americano junto con los otros oficiales y llegó al rango, se retiró como general de 2 estrellas de la Guardia Nacional de Wow. Washington DC. Mira, Mira, ahí tienes,
Y si tiene la firma original a la izquierda abajo, es la firma original de Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria. Está ahí la firma, ahí, a la izquierda, ahí. Esa es la firma de Carlos Manuel de Céspedes, que era $100 oro de Nueva York antes de que Cuba fuera república. Bueno, y entonces, esto aquí, allá afuera, mira. El de arriba es un avión de Cubana Aviación, una réplica de la aviación de Cubana Aviación, y lo de arriba. Uno como ese fue destruido cuando Bahía Cochino en Santiago de Cuba por dos de los pilotos nuestros de B-26. Y esta de acá son réplicas de las armas que teníamos en Bahía Cochino. Un mortero 81, ahí tienes una calibre 50. Aquí abajo tienes un BAR, Brown Automatic Rifle. Después tiene un equipo de radio PRC-10 que fue el que usaba las tropas en tierra. Después un mortero 60 que era el chiquitico que se usaba ya también. Una calibre 30 que está atrás. ¿Y este grandote aquí? Una ametralladora calibre 30. Y esta es una réplica de una bazooka, pero es más chiquita que la original que llevábamos nosotros ya. Y esta es La calibre 30. Es una calibre 30 que se usó también, una similar a esa se usó en Bahía Cochino. Y arriba tienes una Virgen de la Caridad del Cobre. Cuando le dé la vuelta a ver, tiene una Virgen de la Caridad del Cobre, que fue la persona que lo hizo, es la misma que hicieron para la ermita de la Caridad del Cobre de aquí. Entonces nos la donó la persona que lo hizo. La imagen la hacen en Costa Rica y lo que es la túnica la hace un cubano aquí, y a nosotros nos regaló allá ves con Maricotita, mira allá arriba, marca aquel fusil que está allá arriba, el Gara, ese sí estuvo en Bahía Cochino. Ese estaba en uno de los barcos que no hundieron, que salió, y el jefe de artillería de ese barco se llevó 2 de esos Gara pues, para su casa, y la viuda vendió uno y nos donó este para el museo. A la derecha un M3, que eran las ametralladoras ligeras que usaban los paracaidistas nuestros. Y con la que bajé yo tiene. Después allá tienes la Thompson, que también se usó en Bahía Cochino, y más arriba a la derecha está la carabina M1 y M2 que usaban los oficiales de la brigada. Ajá. Mira, Félix, explícale. Esa parte ahí son las partes del ejército, todo lo que es el ejército. Mira Jackie Kennedy aquí. Ah, mira. Esa ya está aquí, mire, son diferentes vistas de nosotros. ¿Qué pasó? Sheriff, yuhu. Explícale cuando fuimos al CIA, mira. Eso lo pusieron. Después de visitar el museo, un viaje allá, yo llevé a la gente a la división de Latinoamérica, nos invitaron para darnos un reconocimiento, primer reconocimiento que se le da a la brigada por parte del CIA. Y lo hicieron el 3 de agosto del 2017, en el auditorium de ellos. Ahora, mira, una pregunta, ¿por qué está Kennedy por todos lados? ¿Por qué Kennedy está por todos lados? fue que lo recibió a la gente. Porque Kennedy era el principal, el presidente que nos, bueno, fue el que nos embarcó en parte, pero por Sí. otro lado, mira, te voy a decir una cosa que poca gente entiende, ¿ok? Kennedy, si no lo hubieran asesinado, no estaríamos aquí hablando tú y yo. Porque después de Bahía Cochino, Kennedy cogió una obsesión con eliminar a Fidel Castro, y Fidel lo sabía. Y entonces... ¿Tú crees entonces que él fue eliminado por los cubanos? Oh, definitivamente, no te quepa la menor duda. Mira, después de Bahía Cochino, el tratado Kennedy-Khrushchev nunca se implementó, porque estaba estipulado para que se implementara una inspección ocular en el terreno. Estaba en Cuba. Tenían que hacer una inspección ocular los norteamericanos para estar seguros que los cohetes nucleares, porque habían entrado 3 o 4 antes que entraban en el grupo grande que mandó Khrushchev. Entonces había que verificar que lo habían sacado. Y Cuba nunca permitió inspectores americanos que fueran a Cuba, y por lo tanto el tratado Kennedy-Khrushchev nunca se implementó. Y después que Kennedy sacó la brigada de prisión, nos dio para entrar en el ejército americano, entramos 212 oficiales y se abrieron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para empezar a entrenar cubanos, tanto de la brigada como de Miami. Y fueron lo que se llamaban las unidades cubanas. Claro, antes de asesinar al presidente, él le da una operación especial a Artime, que empezamos a operar desde Costa Rica y Nicaragua con base en esos 2 lugares, con todo el armamento, y se empezó a planificar el asesinato de Fidel Castro, con conocimiento específicamente de Bobby Kennedy. Ahí es cuando asesinan al presidente. Entonces el presidente Johnson mantiene la operación por un tiempo más, por respeto al presidente asesinado, y después a los oficiales de la brigada que estaban allá le dijeron que la promesa del presidente Kennedy de liberar a Cuba había muerto con el presidente Kennedy,
que el que quisiera quedarse en la Fuerza Armada a hacer una carrera lo podía hacer, pero ya en ese momento no había ningún compromiso del gobierno americano de liberar a Cuba. Inclusive Artí me dijo, la bala que mató a Kennedy acaba de matar la última posibilidad de liberar a Cuba. Lo dijo Artí. Y fíjate, cuando muere Kennedy, Artime va con otras personas del MRR a Washington. ¿Cuál era Artimes, perdón? Manuel Artime Hueso, el líder de la brigada nazi. El líder, ok, perfecto. Sí, es que son tantos Ellos nombres. van a Washington a darle el pésame a Bobby Kennedy. Y lo primero que le dice Bobby Kennedy fue: mi hermano tenía dos grandes enemigos, la mafia y Fidel Castro. ¿El avión de dónde? ¿Es original? Es el origen. Aquí se entrenaron todos los pilotos de Bahía Cochina en Guatemala. En este avión, en el 404. O sea que este es el avión original. Original. Ese avión se lo dio la Guardia Nacional de Alabama a Guatemala y era de los aviones nuestros donde se entrenaron todos los pilotos nuestros ahí. Ese avión dio 3 viajes a Cuba, mirando la pista de la Virgen de la Caridad del Pobre. ¿Cuándo? ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue esto? Coño, del año 60-61. Sobre todo, desde todo el año, a partir de junio, julio del año 60, este avión estaba en retaluleo y ahí se entrenaron los pilotos nuestros. Ay, bueno. Original. Increíble. Lo tenían en Guatemala, en el aeropuerto de La Aurora, en exhibición en la Fuerza Aérea. Por eso fue que me tocó como con 4 años conseguir que me lo dieran, porque no lo querían dar. 3 ministros de defensa lo negaron, porque era una joya histórica para ellos, el avión.